Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Ah, ahí estamos, ¿no? Estamos, espera que estoy conectado ahí. Sí, estoy. Bueno, esperamos, bueno, esperamos un par de minutos. ¿Te escucha bien? Sí, 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 oigo perfecto. Bueno, qué suerte. Esperemos que tengamos buena conexión. Cuando Esperemos que quieras, sí. no sé, ¿querés que ¿Cómo? vamos comenzando? Hay algunas personas que ya están con nosotros. Y podemos esperar que sea I-30, porque como ese es el horario anunciado, para no, para que nadie se pierda nada de las tremendas cosas que tenemos que decir. Bueno, tenés razón, hubiera sido un minuto inolvidable. Sí, falta un minuto. Ahora sí, cuando aparezca I-30 empecemos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? ¿Te acordás? Hace No, como ya 2 años, ¿no? ¿Pasaron un par de años? ¿Un año pasó? no sabría, No me no sé. acuerdo. La memoria es frágil. Bueno, vamos, qué sé yo, conversando sin mucho guión, ¿no? Para los Yo el que guión están, lo perdí. para quienes están ya presentes, hace un rato decidimos no hablar en la previa para dejar todo para este momento. Creo que fue esa la idea, ¿no? Y bueno, como uno de los dos es psicoanalista, en las sesiones no tienen guión. Y hay una forma de la escritura que no tiene guión tampoco, ¿no? Que no se rige por un guión, por un proyecto, por una estructura, lo cual no quiere decir que sea espontáneo ni que sea libre. Es una forma performática de, en fin, una conversación, ¿no? Al final es una conversación, es eso. Mm. Conversemos. Tal vez, La verdad es tal vez, que muchas conversaciones se guionan demasiado, ¿no? Se estructuran para que no, para, digamos, limitar el acontecimiento, ¿no? Para hacerlo predecible, para no tener sorpresas. sí, no, coincido, pero al mismo tiempo recién pensaba que siempre hay un guión invisible, ¿no? Guión de las cosas que nos están afectando en estos días, de las cosas que venimos leyendo, que escribimos, que los fragmentos de conversaciones que tenemos. Hay un guión, tal vez no se llama guión, ¿no? Se llama estado de ánimo, se llama, no sé cómo se llama. Sí, también se llama guión invisible o guión tácito, agarraderas de los días, algo así se me ocurre. Volver siempre sobre el problema del acontecimiento, ¿no? Porque uno puede decir que la mecánica cuántica o el ADN o la física son guiones del universo. Y lo que ocurre en el universo no es lo determinado por esos guiones, ¿no? El famoso demonio de Laplace, según el cual todo estaba determinado. O sea que siempre que hablamos de algo que no contemple el proyecto de determinación absoluta de todas las cosas, tenemos que estar haciendo
declaraciones porque entramos en una especie de incertidumbre, ¿no? Si no hay un guión, entonces ¿qué hay? No hay nada, hay un caos, un trastorno total. Y esto nos lleva muy inmediatamente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Que justamente estamos ante una escena sin guión, pero ¿cuál es el problema de que no haya un guión en la escena que estamos habitando ahora? Que hay una estructura del Estado. El gobierno es un Estado y el Estado tiene estructuras y esas estructuras van a cambiar de manos. Entonces no es el problema de si se tiene o no guión, sino que hay que ocupar lugares que están programados. Y buena parte de la vida llamada civilizada o técnica es una vida programada en ese sentido, ¿no? Mm. Ahora, cuando uno conversa, eh, está abriendo un espacio que no es ese. Ese es el punto, ¿no? Porque todos estamos en un espacio programado, ¿no? Tenemos una profesión, una identidad, una edad, una posición geográfica, una lengua, hay toda una cantidad de determinaciones que traen consigo una serie de consecuencias que son predecibles. Y gran parte de la vida tiene una complejidad que hace que no nos podamos ni queramos salirnos tampoco de todo eso. O sea, nosotros no querríamos ahora. O sea, para poder hablar así como estamos hablando, hay una programación infinita del internet, de las redes, de la tecnología, de la informática, que estamos usando. Hay un uso de todo eso. O sea que siempre la libertad es una fracción ínfima de una serie infinita de procesos determinísticos, ¿no? Vos proponés pensar la conversación como acontecimiento y en ese sentido no vio nada. Si te entiendo Claro, uno bien, lo que se administra al no tener un guión, lo que estamos haciendo ahora es administrar la impredictibilidad. Es decir, la impredictibilidad evidentemente es limitada, por lo que vos decías. O sea, no es que va a pasar cualquier cosa. Cualquiera podría decir que escuchara, ah, mira, están diciendo algo que ya lo dijeron antes, o es lo que yo me esperaba que digan, o no me esperaba que digan esto o lo otro, o no me esperaba que hagan esto de tal o cual manera, o mira, no, lo hacen sin imagen como otras veces. Obviamente, ya lo sabíamos. O sea que el margen de discrecionalidad que puede tener es algo a lo que hay que abrirse, disponerse y despejar lo que impida. Más bien uno lo que hace es eso, es impedir o absolver o suprimir o cancelar determinadas barreras. Es decir, levantar barreras o levantar muros no es que pase cualquier cosa, es levantar esos muros, que son esas determinaciones, ¿no? sabés que me quedé pensando en lo que dijiste sobre administrar la imprevisibilidad Hmm. o administrar lo imprevisible, que justamente es una hermosa expresión, incluso es una expresión paradojal, ¿no? Porque justamente al ser imprevisible, ¿cómo se administra? Pero tal vez administrar, pero como estamos hablando de la conversación, ¿no? Que es otro gran tema, la conversación. La, la conversación tiene una base en la confianza, tal vez ese lugar de la confianza administre sin administrar en el sentido estricto de la palabra administrar, que es ejercer una conducción o un gobierno, y no simplemente, por ahí es administrar la ansiedad ante lo imprevisible, ¿no? Como si la confianza, tal vez no sé si la palabra es administrar, pero la confianza algo hace con lo imprevisible, lo hace tolerable, ¿no? Supone una entrega a lo imprevisible. Bueno, tal vez me estoy enredando, ¿no? Porque la confianza supone una cierta previsibilidad, ¿no? La previsibilidad de que en esta conversación va a haber un cuidado, va a haber una escucha, va a haber una intención de pensar. De lo que estamos hablando en realidad es del juego, ¿no? Todo esto que estamos diciendo es el juego. El juego es una impredecibilidad, una impredictibilidad
programada, una impredictibilidad delimitada por un reglamento. Eso es un juego, porque las reglas del juego no determinan lo que ocurre en el juego. El juego es justamente no saber qué va a pasar, pero sí sabes qué cosas no pueden pasar. Esas son las reglas del juego. O sea, no se puede tocar la pelota con la mano. Ahora, ¿qué va a pasar con la pelota? No lo determina el reglamento, no podés saber lo que va a ocurrir y por eso es lo atractivo, lo que nos llama la atención, lo que nos resulta apasionante y dramático del juego es no saber lo que va a pasar. Ahora, para no saber lo que va a pasar, tiene que haber un encuadramiento, una delimitación, que en el fondo es una analogía del cuerpo mismo, es decir, el cuerpo nuestro como seres existentes es una limitación, o sea, nos pone límites. Ahora, dentro de esos límites podemos hacer infinitas cosas, pero hay una serie de límites, ¿no? Es decir, límites de fuerza, de alcance, de cálculo, de tiempo, de intensidad, son toda una cantidad de límites. O sea, en el fondo el juego es una proyección, digamos así, histórico-cultural de la vida, de lo viviente. Lo viviente es un juego, tiene una serie de determinaciones que hacen que dentro de los límites impuestos por esas determinaciones puede pasar cualquier cosa. Y el problema es cuando se cambia de juego, cuando las reglas quedan indeterminadas. La idea de cambio, ahí estamos llegando a la idea de cambio, ¿no? El cambio es cambiar de reglas de juego. El cambio es cambiar de reglas de juego. Ya me cansé de este juego, no quiero jugar más a esto, quiero jugar a otra cosa. Entonces propónganme otro juego, porque la política, como la guerra, como el amor, como la poesía, como la enseñanza, como la técnica, se rigen, según esto que estoy diciendo, como juegos, ¿no? O al menos eso sirve para pensarlo, que se rigen como juegos. Ahora, los juegos, hay un nivel superior por sobre, o sea, los socialdemócratas son los que creen que los juegos ya están determinados. Eso es ser socialdemócrata, radical, por ejemplo, no demócrata. O sea, vos tenés las reglas y con eso ya está bien, no hace falta nada más. Por eso el socialdemócrata es como un árbitro de fútbol, siempre está con el reglamento en la mano y no le interesa tanto el juego, le interesa que se respete el reglamento. O sea, uno podría decir, un árbitro no puede disfrutar del juego porque tiene que velar por el cumplimiento de las reglas, ¿no? Eh, y un liberal, en el sentido ese que tiene ahora, ¿no? De neoliberales, es gente que quiere inventar nuevos juegos. Ellos creen que quieren eso, pretenden eso, pero hay una cuestión de crear juegos nuevos, de convertir un juego en otro juego que les guste o les convenga más, sobre todo. Pero bueno, es lo mismo al final, ¿no? Juguemos a esta otra cosa en la que millones de personas que tenían tales reglas de juego van a cambiarlas por otras. Pues las leyes, en cierto modo, es eso. El Parlamento es un regulador de las reglas, ¿no? Entonces, Que cuando la gente hablamos, vota, cuando la gente vota también está participando de un juego que es eso, ¿no? Cambiar de reglas, cambiar de juego. vos sabés que a medida que vas hablando me empieza a embargar una inquietud, porque en un primer momento me pareció un buen pasaje pensar la conversación como juego y el juego como lo imprevisible, sostenido por un acuerdo en algunas reglas iniciales. Y ahí me entregué a pensar, me parecía que estábamos en esa línea de pensar la conversación como juego, pero al pensar ya la política como juego, eh, que también coincido que se puede pensar así, me empezó te decía, no sé si la palabra es embargar, empecé a asumir en una inquietud y me sobrevino una expresión que es un lugar común, pero a veces los lugares comunes son un interrogante. La expresión que dice
este, no jugar con fuego. Es una alerta, ¿no?, a un cierto riesgo que hay que hay en un juego. Habría que pensar, ¿no? En este momento no tengo claro por qué se me ocurrió la idea esa de no jugar con fuego. Pero está muy bien porque es de lo que estamos hablando. Es decir, es una regla no jugar con fuego, es una regla. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer y cosas que no están prohibidas. O sea, ¿por qué no hay que jugar con fuego? Porque el fuego no nos responde. Es Eh, decir, se puede jugar a algo dentro, por ejemplo, por eso existe una cancha, una pelota, ¿no? Es decir, un arco. El juego, las reglas del juego no son solamente las normas, son también el espacio, el tablero de ajedrez, es un lugar, un espacio, un tiempo, el reloj del juego del ajedrez. Bueno, esa idea de Wittgenstein ha sido genial, ¿no? La de la introducción de la figura del juego para entender el lenguaje, la vida urbana, la sociedad, pero no de una manera trivial, ¿no? Sino como un método analítico, ¿no? Pero el fuego, es decir, el fuego no es arbitrable, no podemos arbitrar el fuego, solo lo podemos apagar o lo podemos controlar. En realidad sí hay juegos con el fuego, como hacen los malabaristas, los circenses, los tragafuegos, las refinerías de petróleo, la cocina. Hay un montón de cosas que se hacen con el fuego, las centrales nucleares. Pero bueno, requiere un esfuerzo específico, no puede ser cualquiera, hay que organizarse. Y la verdad es que la idea de que se está jugando se vuelve más arriesgada, pero se puede jugar con fuego. Cuando se dice que no, se dice no lo hagamos en tal situación, ¿no? y Pero si lo alguien que, quiere jugar con fuego, tiene que enfrentar los riesgos que implica, ¿no? lo que la frase, claro, lo que la frase alude al peligro, y Claro. es como la contracara de la alegría del jugar, de la alegría del jugar, ¿no? Ese lugar alegre del juego que en estos días también me parece que de distintas maneras tratábamos de pensar cómo recuperar la alegría de jugar, la alegría de pensar, la alegría de la conversación. El jugar con fuego es como la contracara de esa alegría, porque anuncia una posible desgracia. Eh, Bueno, pero ahí está la cuestión del riesgo, ¿no? Es decir, el juego es tan productivo como figura analítica porque involucra el riesgo. Es decir, el juego es una administración del riesgo, ¿no? Porque el acontecimiento implica un riesgo. Es decir, no saber qué va a pasar, no saber qué va a pasar es inherentemente una manera de encarar un riesgo. El riesgo es no saber qué va a pasar, eso es un riesgo, si no, no es un riesgo. O sea, si yo tengo calculado y controlado qué va a pasar, es un programa, no es un riesgo. El riesgo de programa es que no se cumpla el programa, pero el programa como tal no es el riesgo. El riesgo es que suceda algo que yo no quiero que suceda, eso es el riesgo. Entonces, hay deportes o juegos o situaciones con mayor o menor riesgo según el punto de vista de cada uno. Por ejemplo, para un tipo que escala el Himalaya, la idea de que tiene el riesgo es muy diferente a la mía, que me mareo en una escalera, ponele. Este, entonces, el riesgo para mí en una escalera es tropezar, que él no, él puede hacerla con los ojos cerrados. O sea, el riesgo es con arreglo a una determinada situación o experiencia, ¿no? Y por eso hay juegos diferentes, algunos pueden jugar a unos, otros a otros. O sea, lo que tiene el juego tranquilizador es que las reglas conllevan también el riesgo. Es decir, si yo juego al fútbol, corro el riesgo de lesionarme, de que me fracturarme, de caerme, pero no de que me vuele la cabeza, por ejemplo, como ocurría en el automovilismo o en algún otro, o en el boxeo, ¿no? Es decir, hay riesgos que vas a correr y otros que no. Y la política es un juego también, ¿no? Los derechos humanos, ¿qué son? Son reglas de juego. Estas cosas no se hacen.
o si se hacen, sabemos que no deberían haberse hecho, lo cual lleva al juego de la juridicidad. Si esto se hace, entonces va a ser un crimen y se va a juzgar. Yo creo que sí, que se puede ir por ese lado en una conversación, ¿no? Ah, Porque, y agrego una sola cosa y me callo por un momento. Cuando decían, queremos un cambio, pero va a ser algo terrible, no sabemos, porque nunca se quiero probar, y ya estamos tan mal. Todas esas son expresiones sintomáticas del deseo de peligro, que es en parte tanático, pero no solamente, tiene un componente tanático, pero es desear el peligro, ¿no? Desear el riesgo para, en esos términos, ¿no? Decir, a ver, probemos qué pasa, la ruleta rusa, saltar, arrojarte en paracaídas, en parapente, tener una incertidumbre, eso fue lo que atrajo. bueno, anunciaste que ibas a callar después de decir esto. Sí. A ver, yo me quedé pensando, ¿pensás que hay un deseo de peligro o un deseo de riesgo y lo relacionaste cuando dijiste fanático con el deseo de muerte? Y no sé cómo enlazabas esto con algo que decías antes, porque hace unos minutos yo me había quedado, no sé si cuánto tiempo, si unos minutos o unos segundos, me había quedado pensando en lo otro que estabas planteando, de, de la idea de riesgo, del juego, del riesgo, y de que suceda, la idea de que suceda algo que no queremos que suceda, que ocurra algo que no queremos que ocurra. Y cuando hablaste de los derechos humanos, pensé, bueno, eso que no queremos que ocurra tiene que ver con los derechos humanos. Incluso aparece el no querer como el que no debe ocurrir. Hay cosas que me parece que se dice así, aunque la palabra deber a veces provoca cierta inquietud. No se trata solamente de no querer que algo ocurra, sino que hay cosas que no deberían ocurrir y eso sería como una regla del juego, según lo que decía. Entonces, esa idea Vos de sabés que, que, sí, perdón. no, no, porque quiero volver a lo otro que planteaste. Me cuesta pensar, no sé, como, sé que hay una relación entre estas cosas, pero me cuesta hilarlas entre la idea de que hay algo que no debe ocurrir y que por consiguiente eh, podríamos decir tampoco queremos que ocurra, y el deseo de peligro, de riesgo, que sería, no sé, tengo miedo de usar la palabra coquetear con la posibilidad de que eso que entendemos que ocurra, ocurra. ¿Para qué? ¿Y cuál sería el goce o el goce en ese coquetear con el riesgo, con la muerte, con el peligro? Eh, Me quedo ahí como, no, me es difícil hilar todo eso, aunque entiendo que hay un hilo que nos recorre en el cuerpo. Empezaste hablando del cuerpo, el cuerpo como limitación, pero también el cuerpo como superficie infinita de absorción. Y en esa infinita absorción están estas cosas, ¿no? El deseo, es inquietante hablar del deseo del riesgo, el deseo de muerte, el deseo del peligro. Por eso apelé a una palabra casi como automatismo, la palabra goce. No, ahora dudo de querer emplear esa palabra, pero por ahora no se me ocurre otra, porque el goce tendría que ver con un juego, el goce en el sentido psicoanalítico, ¿no? Y sobre todo lacaniano, tendría que ver con la idea de un juego sobre el que es muy difícil hablar o explicar y que está en ese borde de la muerte. No, no ese borde de la muerte, ¿cómo sería? Ese borde de desear la muerte. El deseo la misma expresión, desear la muerte, que es tan inquietante, supone un borde que aparece y desaparece, ¿no? El deseo puede desear la muerte. Bueno, el deseo puede desear lo que sea, no sé, lo que, no me gusta decirlo así. El deseo puede desear
la muerte, lo dejo así como con esa pregunta, no voy a responder esa pregunta. No habría que, no sé, me niego a responder esa pregunta por ahora. La muerte es la muerte del otro, ¿no? La muerte propia es más bien una narrativa sobre la vida. Es decir, no nos concebimos muertos, sino en otro lado, o realizando un acto que nos lleva a alguna parte, o que dice algo sobre la actualidad. Porque digamos, cuando el deseo de la muerte es estando vivo, el muerto no desea morir, ni seguir muerto, ni vivir. Entonces, el deseo de muerte es un modo en que designamos una determinada forma de la vida, ¿no? Ahora, yo quería agregar otra cosa, que es que antes el árbitro del juego era Dios. Los derechos humanos ocurren cuando muere Dios y no hay más árbitro. Entonces empiezan a ocurrir cosas en ausencia de Dios, ¿no es cierto? Cuando se dice que Dios no estaba en Auschwitz o en la ESMA, no es una ausencia literal, en un sentido físico, idolátrico, trivial, sino que es que no hay árbitro. Y al no haber árbitro puede pasar cualquier cosa. O sea, cosas que antes se regulaban por una determinada noción del límite, al morir Dios se perdió eso. Eso se sabe, ¿no? No estoy diciendo, no estoy inventando nada. Pero lo que digo es que en la conversación que estamos teniendo respecto del juego, esa figura de Dios funcionaba como árbitro. Por eso nos creemos cosas que no eran así. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, las guerras, ¿no? Las reglas de la guerra. Las reglas de la guerra se regulaban por ese arbitraje que era imaginario, ¿no es cierto? Porque pasaban cosas muy terribles, pasaban cosas muy atroces, ¿no? En toda la historia. Pero había una invocación, claro, además a dioses diferentes, ¿no? Así que era un mundo bastante inhabitable desde nuestro punto de vista. Al morir Dios se lo quiso reemplazar por reglas humanas. Y bueno, y hubo que estar rectificando eso todo el tiempo. Los derechos humanos son una forma de rectificar, de decir, hubo un Vos sabés, siglo y medio quería en que decirte las... una cosa, quería Sí, decirte una cosa en relación a lo que estás diciendo, que justo estaba leyendo esta tarde estoy escribiendo algo sobre una novela que se va a publicar de Vicente Citolema. ujú, Y está muy vinculada al tema de la poesía, de un poeta muy conmovedor que es Jacobo Figman. Y las derivas me llevaron a pensar que para Vicente Figman había sido como para Heidegger Hölderlin. Esto lo digo entre nosotros. No sé si finalmente voy a escribir algo así porque es muy... No sé si a Vicente le gustaría esa comparación. Pero entonces traté de apelar a esa confrontación entre la poesía de Figman y los que se conocen como poemas de la locura de Hölderlin. Y mira, justo acá tengo marcado en los poemas de la locura algo que hace un rato quise fijar en la memoria, pero no sé bien cómo pensar y lo evoqué cuando vos hablabas recién. Es sobre el tema de Dios y la ausencia de Dios. Hay un verso final que dice, hablando habla de la vocación del poeta, creo que se llama vocación poética, o no, vocación se llama el poema. Y al final dice, hablando, eh, acá dice, y no, hablando del poeta, Holderlin dice, y no tiene ninguna necesidad de ningún arma, de ninguna astucia, hasta lo ayuda la falta de Dios. No tiene ninguna necesidad de ningún arma, de ninguna astucia, hasta lo ayuda la falta de Dios. eso Y dice Figman. eso no, eso dice Holderlin. Ah, Y yo lo relacionaba con otro, con un poema de Figman que
que no menciona, bueno, en la poética de Figman está todo el tiempo la presencia de Dios, pero Dios no como ausencia, que ayuda, sino como presencia. Pero en su primer libro tiene un verso que me parecía que tenía relación con esta conversación que íbamos a tener, aunque me cuesta pensarlo, que dice, este es de Figman: el suelo se ha caído de mis manos. Y yo lo pensé como el poema o el verso que da la imagen de la vida sin sostén, sin apoyo, sin soporte. Y así lo pensé hasta ayer, pero hoy lo pensé de otra manera, porque pensé que el suelo se ha caído de mis manos. Es también una apelación a que nos ayuden a sostener el suelo, porque se necesita poder sostener lo que nos sostiene, y a veces dos manos solas no alcanzan. Es decir, no que nos sostengan, ¿viste? Porque eso es una idea que está muy presente, que cuando estamos en un mal momento necesitamos a alguien que nos sostenga. Y tal vez me parece que Figman, con esta imagen tan sugerente, da a entender que no se trata de que nos sostengan, sino de que nos ayuden a sostener el suelo sobre el que nos estamos apoyando. Sostener lo que sostiene cuando, como dice él, dos manos solas no alcanzan. Y esto lo vinculo, ¿no?, con sostener el suelo. Vuelvo al poema al verso de Hölderlin, ¿no? Sostener el suelo, incluso ese sostén, agarrar ese suelo, sabiendo, la idea de que no hay ayuda de Dios nos pone, me parece que Hölderlin lo interpreto así, ¿no? Nos pone en el camino de agarrar lo que nos sostiene, de sostener lo que nos sostiene. Me parecía como, no sé, ahora que lo estamos hablando, no sé si lo había pensado antes, pero ahora me parece como un mensaje que sostiene, ¿no? Sostener lo que nos sostiene con la ayuda de otras manos cuando las manos, las dos que tenemos, no nos alcanzan. Me parecía como, ahora como, bueno, lo más optimista que he pensado esta semana. Bueno, son temas que remiten a la falta, a la pérdida del fundamento, que es una noción metafórica del suelo, ¿no? Bueno, ¿o te acordás? Grund Cuando en alemán, ground en inglés, el fundamento, nosotros digamos, la mente humana se imaginó mucho tiempo como una estructura arquitectónica asentada sobre un suelo, sobre un cimiento, sobre una base. y claro, y Bueno, ahora esa idea, al ¿te perderse acordás? el arbitraje, se pierde también la espacialidad, ¿no? Sí, te iba a decir, ¿te acordás que ahora que la idea de fondo, de fundamento, en el 2001 una palabra que circuló mucho, y bueno, ahora que dije 2001, después veremos cómo es esa conexión que viene a este enunciado. En el 2001 una palabra que se empezó a utilizar fue desfondamiento. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Circuló. Bueno, no tengo miedo de estar olvidándome otros autores que la mencionaron, pero Ignacio Leuckovich la volvió un eje de su argumentación. Y durante mucho tiempo esa palabra siguió funcionando. A mí me parece que el verso de, no quiero poner a la poesía de nuestro lado, pero algo, todo lo que pueda estar de nuestro lado hay que ponerlo, ¿no? El verso de Figman, el suelo se ha caído de mis manos, no tiene la idea de que le tembló el fundamento, ¿no? Es como si conociera que eso que llama fundamento es solo algo, es una ficción que sostiene, que él mismo sostiene, ¿no?
y que de pronto se cae, porque se cae de sus manos, ¿viste? No es que perdió la base. O sea que hay una idea ahí de que esto que nos sostiene, lo sostenemos. Eso me pareció, ¿no te parece una gran idea? Sí, en realidad el antecedente de esa idea es un cuento de origen alemán, que creo que del siglo XVIII, ahora no me acuerdo bien, que es el barón de Munchausen, que hay Ah, una claro, escena en ese cuento de cuando el tipo se cae en un pozo y para detener la caída se agarra de la cola de su pelo, tiene una cola, tiene un pelo largo atado como una cola, y se levanta a sí mismo tirándose a sí mismo desde su propio pelo, ¿no? sí, sí. Y ese es un tópico de la filosofía y de la epistemología, porque el barón de Munchausen es una metáfora, esa escena es una metáfora del móvil perpetuo, ¿no? Es decir, una máquina que funciona con la energía que ella misma produce. Entonces, en el siglo XVIII se estableció la ley de la termodinámica, según las cuales eso está prohibido, eso no puede ocurrir en el universo, y es el tema de la entropía, ¿no es cierto? Es decir, la energía tiene que proveerse desde afuera de todo sistema y en todo trabajo, en toda acción, hay una parte de la energía que se consume bajo la forma de un calor que no es útil, que se disipa, que se pierde, ¿no es cierto? Por eso hay un estado constante de degradación del universo. Y eso pasa con todo sistema, ¿no? Eso pasa con los sistemas económicos, con los sistemas sociales, con con lo que lleva a dormir, a morir, la entropía. Durante mucho tiempo estuvo de moda hablar de eso y, y bueno, sigue vigente como idea, me parece. Sí, es una idea preciosa. Vos sabés que yo tengo en la memoria la imagen, una ilustración del varón de Munchausen, donde se toma es exactamente como vos lo describiste, ¿no? De la cola de su cabello. Incluso se rescata del pantano en el que se está hundiendo él y su Esa, caballo. Y su caballo. esa es la escena, sí. Es una escena maravillosa. Eh, sí, este es un personaje que existió, que nació, estoy fijándome ahora en internet, nació en 1720 y murió en 1797. Y esta imagen que eran relatos que hubo sobre él, es una literatura, ¿no? Hay varias otras historias, pero esta es la más famosa. Bueno, es del siglo XVIII, por eso. Es la época que se discuten estos problemas, ¿no? Las leyes termodinámicas se determinaron mucho después, pero esa era una época que estaba de moda, el tema del móvil perpetuo, ¿no? El siglo XVIII es el momento en el que, en la misma época y en relación sistémica con esta historia de Barón de Munchausen y de la entropía, desaparece la noción antigua de lo que era el aire como espíritu, como aliento, como algo regulado por lo divino, por lo sagrado, y se convierte en una composición de gases. Porque ahí se desenvuelve el problema de la combustión, del oxígeno y por lo tanto de la entropía. Porque el concepto de entropía está muy... Ellos lo que se hacían en sus experimentos era vos quemabas algo y veías qué había pasado con lo que se había quemado y pesaban un objeto y después el resultado de esa combustión, o sea, había una traslación del espíritu a la física. Eso pasó en el siglo XVIII, no empezó de cero, pero fue un momento decisivo. Y todavía no salimos de la crisis espiritual o humana que produjo perder la noción de la muerte en relación al aire, al aliento, al último aliento, ¿no? Es decir, viste que esa expresión todavía la podemos usar metafóricamente, ¿no? Su último aliento, ¿qué era su último aliento? Y que el espíritu escapaba por la boca y eso era la muerte, ¿no? Mientras que ahora lo que tenemos es la terapia intensiva. Por eso la pandemia, un gran cambio que produjo fue democratizar, popularizar, volver masiva
la desaparición de la muerte a través de la terapia intensiva, ¿no? Es decir, la respiración mecánica, porque vos cuando pones a una persona en un respirador, esa persona ya no respira por sí misma, es como si estuviera muerta, aunque después la puedas curar. O sea, se pierde esa idea del aliento, es un nuevo paso en la pérdida de la espiritualidad, de la poesía, de lo viviente. Es un cambio de juego, ¿no? Es una novedad, Me parece un que nuevo movimiento, ¿no? ahora que hablas de la espiritualidad y la pérdida del aliento, se me ocurrió que podíamos volver a lo que quedó ahí sobre el deseo de muerte. Porque me parece que, bueno, yo nombré el 2001 y vos nombraste la pandemia. Me parece que se va haciendo una serie en esta conversación y la pandemia trae, sin duda, el problema de la muerte. Y, y habría que pensar ahí si no hubo también en el clima, los climas, me voy a permitir decir la palabra ideológico, si no hubo en los climas ideológicos de la época la idea del deseo de muerte. Y voy a traer otro enunciado, otro sintagma de la pandemia que me parece que incluye la idea de deseo de muerte, la palabra infectadura. Sí. Me parece que habría que volver me parece que es una de las grandes palabras de estos 2 años y que en esa palabra, voy a animarme a decir esto, en esa palabra se condensa algo de la tragedia política de este presente. Ahí Absolutamente. se enunciaba algo que estaba como gestándose y que se ha concretizado en estos últimos meses. Y una cosa, no sé, no tengo cierto cuidado de decir esto que voy a decir, pero me parece que la pandemia puso a la vista a nivel planetario una tensión entre el mercado y la vida. Si bien es una tensión que estuvo presente, no sé, todo el siglo, desde el siglo XIX está presente. Una tensión explícita de los debates económicos. La pandemia puso a la vista esa tensión, ¿no? Sobre el cuidado de la vida o el cuidado de los mercados vinculados también a las lógicas de producción industrial. Digamos producción industrial, no sé por qué no estoy diciendo capitalismo, pero habría que decir entre el cuidado de la vida y el cuidado del capital. Mira, en el diario del año de la peste, que escribió Daniel Defoe sobre una epidemia que había habido en el siglo anterior y que fue publicada en 1722. Este dato no lo sé de memoria, me estoy fijando ahora, ¿no? En 1722. O sea, eso es unos 70 años más o menos antes de que se inventaran o aparecieran las vacunas, ¿no? Daniel Defoe escribe ese libro sobre que es una crónica de una peste, de una epidemia que había habido años antes. Y hay dos ideas que durante el periodo de confinamiento y post-confinamiento estuve recurriendo mucho. Una es que los comerciantes, dice Defoe, en esa epidemia del siglo XVII, estaban en contra de la cuarentena, porque eso iba a reducir la actividad económica. Y la otra cosa que aparece en ese libro de Defoe eran las pilas de cadáveres, que era una cosa que experimentamos por la televisión o que vimos que habían ocurrido en otros lados. O sea, fue un fenómeno radicalmente nuevo lo que pasó con la pandemia, por esto del cambio de estatuto de la respiración, porque habían dejado de ocurrir, o sea, fue un hecho cataclísmico, un hecho absolutamente cataclísmico. Ahora, primero se omitía hablar de la pandemia, últimamente empezó a hablarse de la pandemia, pero de una forma también negadora, porque lo que se dice es, bueno, los efectos de la pandemia, empezó a reconocerse que no es algo que hubo un resfrío masivo y ahora te podías olvidar de la cuestión y hablar como si no hubiera sucedido,
cosa que sigue ocurriendo, pero se le agrega gente que dice, ah, bueno, la pandemia, ¿no? La pandemia, pero la pandemia, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Eso es lo que va a haber que discutir en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Vamos a estar 20 o 30 años discutiendo eso. Asumámoslo, o sea, nuestro trabajo es tener clara conciencia de que eso se va a discutir en las próximas décadas, como ahora discutimos el 2001, ¿no? Es decir, 20 años después, efectivamente, yo mientras te estabas hablando pensaba, o sea, se me ocurría esto comentarte, que Leukovich hizo algo con el fundamento del Estado, que era encontrar estrategias de supervivencia frente a ese Estado defundado, ¿no? Que eran estrategias de supervivencia prescindiendo del Estado y encantando el emprendedorismo. O sea, la doctrina de Leukovich propone un encantamiento, un nuevo encantamiento del emprendedorismo. No con esas palabras, porque era por izquierda, pero Leukovich trataba un neoliberalismo de izquierda. Por eso, en los debates de estos últimos 20 años sobre el 2001, en los que estoy completamente en minoría, porque lo que planteé desde ese momento era que ahí se inscribió esta tragedia que ahora estamos viviendo, porque de ninguna manera hubo una insurrección popular, sino que hubo un reclamo porque el menemismo había fracasado, no se había realizado, se había interrumpido, había decepcionado, y se demandaba menemismo, se demandaba mercado. Eso fue el 2001, no fue una lucha emancipatoria. Tuvo momentos, grupos, situaciones extremadamente emancipatorias, pero en conjunto lo que prevaleció fue una demanda neoliberal, Mm. de devolución de ahorros, de queja por haber sido damnificados, de egoísmo, encubierta Yo no puedo olvidar cuando se decía Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, la absoluta y evidente falsedad de semejante cosa. O sea, vos podés ir y actuar generosa o abnegada o filantrópica o como sea en favor de quienes están más desaventajados que eran los piquetes. Pero no podés decir que es una misma lucha, porque no es una misma lucha. No es como las luchas de los universitarios y los proletarios del 68, que tampoco funcionó eso, porque no hay simetría, no hay paridad entre futuros profesionales y proletarios, pero tenía una verosimilitud mayor porque el proletariado era un sujeto histórico que se iba a emancipar y que se iba a llegar a una igualdad. En cambio, el piquete ya era un estado de indigencia y de cancelación, de abyección, de indignidad, en donde la lucha no era por lo mismo. O sea, la cacerola era por los ahorros, no era por la solidaridad. No hay cosa menos solidaria en un contexto neoliberal como el menemista que el ahorro, porque el ahorro es solidario en una sociedad distributiva, donde hay impuestos, donde hay redistribución. El ahorro se usa para la vida en común, pero ese no era el criterio del menemismo, ¿no? Para nada, como no lo es lo que viene ahora, ¿no es cierto? El ahorro es absolutamente egoísta y, y bueno, el 2001 se inscribió, el 2001 anunció esto que está pasando ahora, ¿no? Mm. Y fíjate que hay una relación entre el 2001 y la pandemia. Seguramente más de una relación. Pero una que escuchaba recién mientras hablabas, así como una expectativa que el 2001 podía ser un momento de emancipatorio, de liberación, y como vos decís, hubo bueno, no sé si, es una cosa que hemos hablado mucho, no sé si decir que hubo un momento de confusión respecto de eso, pero lo dejo en suspenso si la palabra es confusión respecto de creer que en ese momento surgía un momento de emancipación. Ahí ahora dudo decir emancipación o liberación, pero quiero marcar esta conexión y señalarla. En la pandemia también hubo un momento donde se abrió la reflexión y esa percepción de la vulnerabilidad planetaria, de la vulnerabilidad de la vida en común, del
desamparo, la intemperie, la fragilidad de la vida en común, no iba a ser una ventana, un pasaje para la crítica del capitalismo que estaba destruyendo la vida en común. Un Me momento, parece interesantísimo lo que está diciendo, porque además encaja con algo que estaba pensando para venir hoy a esta conversación, que es la idea del sacrificio, porque me parece que lo que estás diciendo, que me parece bien, muy acertado, es decir, en la situación sacrificial, en donde la vida del conjunto se ve amenazada de una forma impredecible, el anhelo es que no me pase a mí, que le pase a otro y que eso se organice, ¿no? La cuestión del sacrificio como administración de la violencia y de la vida, ¿no? Es decir, que muera alguien predecible, alguien elegido, de manera que nos salvemos todo el resto, y en los momentos de grandes naufragios, de grandes calamidades, una de las formas de repararlos es a través de proponer una administración de sacrificio, y el enunciado, vamos a ser mejores, es una demanda por organizar el sacrificio. Es eso, en realidad. Nunca lo había pensado. Ahora que vos me dijiste lo que dijiste, me surge esta idea, ¿no? Es una forma porque el sacrificio es para ser mejores, es decir, es positivo, implica la muerte de un otro que se considera necesaria, regulada, ritual, porque los genocidios son esos, nos sobrecogen porque son masivos, pero tienen la misma lógica resistida y que incomoda muchísimo, pero son una forma de los sacrificios tal como han ocurrido en toda la historia humana. Sacrificios que no son solo matando gente, son también a través del sufrimiento voluntario y ritualizado, ¿no es cierto? Los ritos de iniciación de los pueblos originarios. O sea, el sacrificio va de ritos de iniciación, matar realmente a alguien, o la escena de Abraham e Isaac, que haya un mandato de matar que no se cumple, ¿no? Que solo produce una conciencia, solo produce se toma nota pero se lo reemplaza por un animal, ¿no? Es decir, finalmente el niño no es sacrificado. Que yo lo veo eso y otros lo ven como un cuestionamiento a la economía del sacrificio, porque la emancipación, en última instancia, es abolir la economía del sacrificio. Eso es la emancipación. En última instancia, la utopía de la humanidad respecto de otra forma de vivir es vivir de un modo no sacrificial. Eso es el socialismo, eso es el comunismo, más allá de que se haya realizado o no la idea de las religiones y del socialismo, es vivir de una manera no sacrificial. Entonces, por eso, algunos nos rebelábamos contra la idea de vamos a ser mejores, porque vamos a ser mejores mientras mueren millones de personas, es una idea atroz, es una idea ya de por sí sacrificial, porque encuentra una utilidad en la muerte del otro, y en la idea que yo nos voy a salvar, y entonces vamos a ser mejores los que nos salven. Es una idea completamente atroz, planteada ingenuamente, ¿no? No estoy acusando de nada a nadie, pero esas ingenuidades son las que tenemos que pensar y revisar, ¿no? sí, sí, sí. Porque, Que, ¿sabés cómo se manifiesta ahora eso? Agrego solo esto, se manifiesta, bueno, el que no es competitivo quiebra, la ciudad o el pueblo que el tren para llegar ahí o el avión no es comercialmente rentable, que se cierre, es una idea de sacrificio. O sea, es el sacrificio en nombre del mercado, como ha sido en nombre de otras cosas, y eso implica un goce, que ahora lo vemos en su exacerbación mayor, porque después lo van a empezar a disimular. ¿Saben que tenemos que casi disfrutar de este horrible momento que estamos viviendo ahora? Cómo gozan abiertamente, se les cae la baba de pensar en todo el dolor y el sacrificio que se va a producir. Carlos Rodríguez y todos estos ahora como están hablando, se les cae la baba de goce por cómo va a morir gente y ellos se van a salvar y ellos son además los artífices, los forjadores de esas muertes, ¿no? Este es el momento que estamos viviendo ahora. me empecé a angustiar en este momento, ¿no? Eh, eh, yo creo que
la palabra sacrificio es la otra palabra que enhebra lo que estamos sintiendo, ¿no? Bueno, el, el candidato ganador está hablando, él y sus, este, no sé, sus posibles ministros están hablando de un gobierno sacrificial, un gobierno que va a sacrificar este, en ese sentido, tal vez, como vos lo decís, sacrificar para devenir mejores. Ya. Ahí vuelve a pasar el tema del sacrificio por el mercado como un espacio de sacrificio, ¿no? Salvar al capital, salvar al mercado. Necesita la administración del sacrificio, que es la administración de quienes van a morir. Y en eso nos volvemos a lo que quedó desnudo en la época de la pandemia. La palabra sacrificio no pude evitar, desde que la dijiste por primera vez, recordar la película de Tarkovsky. Sí. Ese gran intento, no sé, civilizatorio de volver a discutir la lógica sacrificial. Ahí, ¿te acordás, no? El personaje está dispuesto a sacrificar. Está dispuesto a sacrificar todo, lo material, e incluso sacrificar su palabra. Está dispuesto a entrar en un profundo y eterno silencio. Pero el sacrificio es para salvar al mundo, para salvar la vida. La última escena de la película, Tarkovsky, ¿te acordás cómo la pensó, no? Como el niño que va con el balde vacío y que baja como una colina hasta el lugar donde el padre dejó plantado el árbol. Y es la imagen de que lo va a regar, lo va a cuidar, ¿no? Como que... bueno, el balde vacío para regar un árbol, ¿no? Que queda como una ambigüedad, ¿no? ¿Lo va a llenar en el camino o lo va a regar con ese vacío, ¿no? Pero está la idea de que hay algo ahí que va a florecer. La paradoja es que, yo no sé si te acordás que mientras que rodaba la película, en el 86, fue lo de Chernobyl, no sé cómo se pronuncia. Que era como, no sé, la paradoja que le faltaba a esa gran película, ¿no? Sí. Y me parece que esa idea, nosotros venimos pensando, cuando digo nosotros, hablo de las conversaciones que hemos tenido, y una conversación que tenía que ver con el grupo Confines, ¿no? Discutir la lógica del sacrificio en los años 60 y 70. Pero ya el sacrificio militante no tiene la fuerza que tiene la idea ahora del sacrificio al mercado, ¿no? El sacrificio al capital. Y me parece que hay entre mercado, la idea de un común cuidar la vida. Vuelvo a la pandemia, ahí surgió como una tensión cooperativa entre el Estado y la salud pública y un común cuidado de la vida de quienes habitamos esos días. Esa tensión me parece que también se ha roto, esa tensión colaborativa se ha roto, ¿no? Porque esto también lo digo con mucho cuidado, ¿no? El gobierno que está terminando no cumplió sus promesas de cuidar la vida en común, ¿no? O las cumplió, intentó cumplirlas, podríamos decir. Bueno, no sé, me enredé con si las cumplió o no las cumplió, porque me parece, no quiero ser injusto, pero hay algo incumplido. Hizo todo lo que pudo, es decir, nadie cumplió, nadie en ningún país del mundo, no hay ningún país del mundo, por eso fíjate que cuando se habla de eso, se habla de una manera horriblemente competitiva, de comparatismo entre distintos países, y no hay ninguno que tenga la regla de oro, que esté por encima de los demás, porque la pandemia y toda epidemia histórica,
En la modernidad se las empezó a controlar con las vacunas y con la higiene, pero en la historia las epidemias, por eso se cita tanto a la epidemia de la antigüedad, en la Grecia clásica, ¿no es cierto?, los primeros relatos históricos, porque lo que hace una epidemia es destruir el lazo social, es decir, de pronto las prácticas sacrificiales de economía de la violencia fracasan porque viene un agente externo incontrolable que mata de una manera caprichosa, mata a cualquiera, y entonces la sociedad, es decir, el fenómeno masivo de la infección destruye la sociedad, destruye la sociedad. No hay más sociedad. Hay un momento en que no hay más sociedad, porque donde muere cualquiera no hay sociedad. La sociedad consiste en determinar quién muere y quién no, y en cómo se muere, y cómo se nace, y cuánto se muere, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso es la sociedad. Cuando eso falla porque hay una práctica como la de los desaparecidos, o los genocidios, o por un agente externo, la sociedad se suspende, se cancela. Eso es lo que pasa. Entonces, y lo que está ocurriendo en este momento actual es una estatalidad fracturada, debilitada, ya no defondada, sino agredida, lesionada, devaluada, desorganizada por ese fenómeno cataclísmico que ha sido el momento pandémico, ¿no? Y que no ha terminado, por otra parte, porque no está controlado. O sea, lo que se ha hecho es una gran atenuación que no se ha terminado de controlar. Por eso hemos regresado a épocas anteriores, donde había tuberculosis, había viruela, había difteria. Es decir, hemos vuelto a una era de enfermedades, ¿no? Es decir, de una pérdida de control que se había logrado hasta un punto. Después hubo desmentidas de eso, como el HIV y algunas otras enfermedades, pero no habían alcanzado la dimensión que tuvo el COVID, ¿no? La COVID. Ahora, hay otra cosa que quiero decir que me parece que tengo necesidad fundamental de decirlo, que es que en lo que estamos hablando yo creo que hay dos versiones de la idea de sacrificio que se pueden polarizar, que se pueden distinguir, ¿no? Hay un sacrificio que es el de René Girard, ¿no? Que es el chivo expiatorio. O sea, la sociedad sacrifica a alguien, a un grupo, o a determinados individuos de forma ritualizada o sistemática para mantener el equilibrio en el conjunto. Es un sacrificio, digamos así, heterónomo, ¿no? Se practica sobre un otro. El sacrificado es el otro. Eso es lo que ha prevalecido en toda la historia de la humanidad. El sacrificar a un otro, que los pueblos originarios lo tenían ritualizado de una forma que espantaba a los europeos, pero los europeos tenían otras formas peores, ¿no? Horribles también. Pero después el sacrificio tiene otra forma que la que te surgió mencionar, que es el modo testimonial de entregar la propia vida. Eso es lo que trabaja Tarkovsky. Tarkovsky no trabaja el sacrificio de Girard, sino el sacrificio cristiano, que es otro tipo de sacrificio, o judeo, cristiano, o islámico, ¿no? Es decir, las religiones abrámicas tienen una idea cuestionadora del sacrificio girardiano, el chivo expiatorio, y de una escatología redencional. ¿Qué quiere decir eso? Es la redención. La redención es que todas las almas que han muerto alguna vez van a revivir. Es decir, que es lo contrario del sacrificio, ¿no es cierto? Todas las almas son eternas y van a revivir. Bueno, esa idea que estructura al judaísmo, al cristianismo y al islam, lo digo por orden de aparición, es la de Tarkovsky. El sacrificio tarkovskiano es un sacrificio de dar testimonio. O sea, yo entrego mi vida para testimoniar sobre la paz. Es decir, dejo que la violencia me hiera a mí. Eso es Gandhi también, ¿no? Eso es Pérez Esquivel, esos son los derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo. O sea, en Argentina es un tema gigantesco ¿no? Es decir, me entrego a la violencia para cuestionarla, pero no la ejerzo contra nadie, solo dejo que me ocurra a mí mismo sin defenderme de ella, con una fuerza tal que me permita hacer semejante cosa tan heroica. Bueno, eso
se ha visto en crisis en el siglo XXI porque apareció... El problema con esto es la ambivalencia. Sabemos muy bien cómo el testimonio evangélico del sacrificio produjo también la Inquisición, o sea que hay una ambivalencia, ¿no? Respecto de lo tanático, el deseo de muerte, o sea, cuánto del testimonio es abnegado, es amoroso, es por los demás, y cuánto no es por algo, por una pasión infernal, digamos, ¿no? Que es negativa. Y el martirologio autoinmolatorio, que tuvo una versión en el Japón de la Segunda Guerra y en algunas otras experiencias, ahora se ha presentado como una figura que tenemos que discutir, porque lo que nos está ocurriendo como país es el mismo mundo en el que existen los sacrificios autoinmolatorios, que son sacrificar a otros y a uno mismo, o sea, es usar el testimonio como arma contra otros. Eso es nuevo. Eso es nuevo, eso es nuevo y es horrendo. Y estamos inhibidos de criticarlo por una cantidad de factores y de variables muy complejas. Obviamente no estaría yo de acuerdo con ninguna discusión binaria, ni parcial, ni demonizadora de nada, pero eso es un problema. Es decir, cuando te aparece un tipo que está mal, desquiciado, que aparece con delirios místicos y con un componente mesiánico y con un componente autosacrificial también, en un mundo en el que existe esa figura de lo autoinmolatorio, estamos en esa escena, por favor, en una cosa muy complicada y frente a la cual no sabemos qué hacer. Esa es la realidad. Viste que una expresión que usan, no sé si te habrás visto, que se recurre de la ultraderecha, es la realidad es que tal cosa, después te dicen algo totalmente conjetural, inventan cualquier opinión insustentable, pero dicen la realidad es que el dólar o que la inflación o que los 50% de... La idea de realidad se ha perdido completamente, ¿no? Estamos en un momento en que se aplica eso que citás de Hölderlin, ¿no? Y de Fishman, ¿no? La pérdida del suelo de un nuevo modo. O sea, estamos frente a un desorden, por eso el fascismo el fascismo es muy atractivo porque propone remediar el desorden, ¿no? El desorden es inevitable. Así que nuestro trabajo es proponer un orden no fascista. Es eso, y vamos a tener oportunidad, nos van a sobrar las oportunidades para discutir esta cuestión, porque ya estamos hundidos hasta la coronilla, en una situación absolutamente desquiciada. No. Quería ver si podía enlazar alguna de las cosas que fuiste diciendo. Una que anoté para que ahora quedó muy atrás, pero me parece que la podemos recuperar, es la idea de que la infección destruye la sociedad. Dijiste también que la infección destruye el lazo social. Sí, la infección masiva, ¿no? Sí. Quería dar vueltas a eso, me gustaría pensarla en voz alta, esa idea. Es que el principio es cierto, pero ¿no te parece que teníamos que pensar, la infección no tiene hay como un ruido, la infección no tiene una voluntad destructiva? Tal vez pensaba en eso que llamamos la sociedad, hay una latencia de destrucción, hay un telón de destructibilidad potenciada en cualquier momento. Es como si la idea misma de sociedad fuera el cese de la destrucción. Bueno, con esto, por supuesto, que estoy diciendo tiene resonancias con muchas cosas que conocemos, ¿no? La sociedad como un cese de destrucción. A mí me parece que, ya volviendo a la infección repone ese estado de vulnerabilidad y fragilidad que la misma idea de sociedad trata de también poner entre paréntesis o suspender. Yo sigo pensando que a mí me parece que este es un momento que no soporta
la vulnerabilidad, la fragilidad, la suavidad, la debilidad. Y que entonces la infección activa ese estado de destructividad de lo común para defender, es decir, esa idea sacrificial, sacrifiquemos, esa idea del chivo expiatorio de René Girard, esa idea del sacrificio como constitutivo de la civilización que él plantea. Sacrifiquemos a quienes son portadores de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, incluso, bueno, y de ahí entramos a las llamadas minorías, disidencias. Sacrifiquemos eso para contener esa destructividad, es decir, la ilusión de que de esa manera, a través del sacrificio, volvemos a un estado de inmunidad, que está presente incluso en los sacrificios bíblicos, ¿no? La inmunidad se gana a través del sacrificio. En Tarkovsky me parece que está la idea del sacrificio inútil, es decir, porque el personaje, acordate, está desgarrado, él sabe que el sacrificio, es decir, el dar su vida o inmolarse, no va a tener un efecto de cuidado del mundo, sabe que es inútil, no es un creyente, estás desgarrado en la creencia, ¿no? Por eso la imagen final, que yo ahora dudo si el balde estaba lleno, creo que es un balde vacío porque lo describe, bueno, Tarkovsky se murió en el momento final de la filmación de esta película, se enfermó durante la película y fue su última, de las 7 películas que él supo alguna vez que iba a hacer, esta fue su última película. O sea que hasta perdió la vida en esta última filmación. Ahí hay una cosa del sacrificio inútil. Esto creo que tiene relación con lo último que planteabas, aunque no me es tan fácil de hilar, de los discursos, los enunciados de Milei. Esa idea del enunciado delirante. Yo siempre cuando se discute el tema de la posición de Milei, si es delirante, si no es delirante, me apoyé en algo que dijo el mismo Milei después de ganar las PASO, y donde le preguntaban en el programa, después en muchos programas periodísticos de sus amigos, le preguntaban si él estaba loco. Y Milei, ¿vos te acordás? Esto creo que lo hablamos. Él respondía, Sí. ¿sabe la diferencia que hay entre un loco y un genio? El éxito. Entonces, aquí yo siempre pensé que él estaba diciendo algo que, claro, ¿no? Que el éxito supone una inmunidad. Y que si la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué va a pasar con este personaje cuando no tenga éxito? Es decir, y eso nos provoca mucho temor, ¿no? Yo pienso que en ese sentido la diferencia entre la locura y la genialidad, como él dice, la locura o el desquicio, que él la pone en la idea del éxito, es la diferencia entre la locura y entre un loco y un genio es el éxito. A mí me parece que ahí está el tema del presente. El capitalismo es un sistema desquiciado. Es eso que llamamos neocapitalismo, neoliberalismo, o capitalismo anárquico liberal, es el sistema, es el capitalismo desquiciado, es totalmente, pero mientras tenga éxito, ¿no? Ese desquicio, ese fuera de quicio, porque es el delirio, que es uno de los grandes temas de Figman. Disculpa que hoy estoy con Figman, que estoy muy inmerso, ¿no? Él dice que él tiene muy claro que el delirio es como si en su poética tuviera muy clara la etimología de la palabra delirio, que es salir del surco. Delirar es salir del surco, ¿no? Esa salida del
¿no? ¿El surco de qué? Del cuidado de lo común, del cuidado de la vida. Bueno, el cuidado de la vida es cuidado de lo común, ¿no? El común vivir, no hay otra manera de la vida que no sea el común vivir. Esa cosa desquiciada de la destructibilidad de la vida me parece que se está expresando cada vez que el capitalismo muestra que no tiene éxito. Y lo demostró, y demostró que no tiene éxito en la pandemia, y lo demuestra en cada una de estas crisis que estamos viviendo. Bueno, yo quiero decir esto, el mesianismo es una experiencia redencional, no es eh, en una figura como esta que estamos discutiendo, que nos está gobernando, el mesianismo no es redención, es sacrificio, sacrificio del otro, es exactamente lo contrario. Por eso es el dualismo entre ángeles y demonios de estas religiones, tiene que ver con discutir este problema de hacia dónde se dirige la violencia, ¿no? Entonces lo demoníaco es dirigir la violencia hacia la multitud inocente, y lo angélico es la redención de todos los seres vivientes, ¿no es cierto? Es, es la, es la justicia, la justicia infinita, la redención. Ahora, como ambas cosas se manifiestan a través del testimonio, o mejor dicho, se manifiesta a través del testimonio la redención, lo que hace lo diabólico es imitar a la revelación mesiánica redentora para su efecto contrario. O sea, esta es una idea fundamental que tiene muchos hitos en la historia cultural, ¿no? Es decir, el mal no es lo contrario del bien, sino que es una imitación del bien. Es decir, es un camuflaje, un encubrimiento, una falsificación. Necesita el bien para destruirlo a través de una apariencia, todo ese tipo de problemas, ¿no? La iconicidad, la imagen. Hay toda una cantidad de problemas que se derivan de la mímesis, ¿no? De imitar a la redención, digámoslo así, o al testimonio, entonces. Por eso, a cada momento testimonial de demanda de justicia, se le opone una imitación contraria. Eso es el seltiv contra el sels, ¿no es cierto? Villarroel contra Mignone, ¿no? O sea, bueno, no, lo que se hace en ese caso es que parezca lo mismo. Por eso el negacionismo es una equiparación, los dos demonios. Esas intuiciones están muy presentes en la vida social. Ahora, interesante lo del loco y el éxito, porque es una variable más de la lógica del mercado. Es decir, si me va bien, me redimo en ese sentido diabólico, y si me va mal, merezco morir, y que me difamen, que digan que estaba loco, que me excluyan, que me sacrifiquen, ¿no es cierto? Es decir, es el Coliseo romano. Si gano, tengo todo. Si pierdo, pierdo todo, la vida. Es decir, ese es el juego que propongo, dice Milei, ¿no es cierto? Entonces es esa la cuestión. Digamos que la historia de la ciencia incluso del pensamiento, lo que Kuhn llama la historia weak, la historia conservadora, digamos, es una historia del éxito, ¿no? Es decir, es una historia donde el que estuvo equivocado no merece figurar. Por eso la historia del siglo XX, las historias, toda la proliferación historiográfica del siglo XX y del pensamiento filosófico fue redencional. O sea, recuperemos a las mujeres, a las multitudes, a la minoría, a las negritudes, a los indígenas, o sea, todos los que no fueron escuchados. O sea, ese acontecimiento del siglo XX en la cultura fue una forma de la justicia, ¿no? De ejercer una justicia epistémica sobre el pasado. Y ahora estamos viviendo un ciclo contrario, ¿no? Estamos viviendo un ciclo contrario, porque el testimonio autoinmulatorio es la construcción de nuevos imperios, de nuevos colonialismos, de nuevos poderes totalitarios, de nuevas formas de despotismo. Como ha pasado antes, ha pasado eso, el Evangelio se usó para la Inquisición, vuelvo sobre eso, ¿no? Pero todas las religiones han servido para su contrario. Uno puede decir que estas figuras de ultraderecha israelíes también funcionan de esa manera, ¿no? Invierten el sentido de lo redencional,
de lo antisacrificial para oprimir, para violentar, para un proyecto supremacista, ¿no? De justificar la violencia, no de reducirla. Ahora, quiero decir una cosa más. El tema de la utilidad es fundamental. El testimonio no puede ser útil, justamente. Es decir, y el testimonio ocurre cuando no se puede hacer nada. Eso son las madres de Plaza de Mayo. Eso es el testimonio crístico, eso es el testimonio de Tarkovsky, eso es el testimonio del Sinaí. O sea, son testimonios que dicen la verdad de la justicia y de una demanda infinita cuando eso no se puede hacer. Porque cuando se puede hacer no hace falta decirlo, está ocurriendo en la medida en que pueda ser posible, ¿no es cierto? Se dice cuando no puede hacerse. No hay momento más oscuro, probablemente de los más oscuros de la historia de la humanidad, que cuando nace la madre de Plaza de Mayo. 1977 es un momento oscuro de toda la historia de la humanidad. Y en ese momento aparece la madre de Plaza de Mayo y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Ese no poder hacer nada es la potencia, esa es la potencia, ¿no es cierto? Es la potencia de lo débil, de lo que no está, justamente, y que podría estar, estuvo, estará, pero en el presente está sustraído. Entonces, poner el cuerpo para manifestar esa ausencia, bueno, eso es el testimonio, y siempre ocurre en un momento adverso, ocurre en un momento adverso, ¿no? Y ahora vamos a tener momentos adversos, ya estamos en el anuncio de un momento adverso, de un momento extremadamente adverso, y me parece que una forma inicial de la respuesta, no lo llamemos resistencia, aunque lo podemos llamar también así, pero es un término presuntuoso, ¿no? Las madres no ejercían una resistencia, formulaban una pregunta. Y yo me acuerdo un pasaje de Coppi, en una obra de teatro de Coppi, ¿no? Que se llama Eva Perón. Hay una escena que es genial, porque esa obra es muy anterior a la dictadura, donde hay un personaje, él inventa una cantidad de personajes inexistentes, digamos. La propia Evita es un personaje ficcional en Coppi. Hay una escena en la que la madre de Evita le pregunta a un sargento, de la nada, ¿nos van a matar a todos? Porque esa es la pregunta. ¿Nos van a matar a todos? Esa pregunta inmoviliza, porque ese todos es impronunciable, es impresentable. Por eso los genocidas no pueden contar lo que hicieron. Es decir, nadie puede decir los íbamos a matar a todos, lo puede desear, lo puede formular como un insulto, pero una vez que lo hizo o que lo está haciendo, no lo puede decir, eso es indecible. Y entonces esa pregunta vuelve a aparecer cuando tenés a Villarruel ahí, a todo esto, estas amenazas. ¿Nos van a matar a todos? Es una pregunta tremenda. Pero esa es la pregunta. Coppi la formuló literariamente en un momento en que era una memoria, ¿no? Era una memoria del 55, porque eso es el 55. Eso, lo que pasó en el bombardeo de Plaza de Mayo fue eso, los vamos a matar a todos. Ahora, eso no es posible, ese es el asunto. Por eso es una redención invertida. No vamos a devolverle la vida a todo lo que han muerto, o la memoria, o el reconocimiento, o el deseo de justicia, sino que lo vamos a matar a todos, ¿no? Es una idea demoníaca, es una inversión. Bueno, y ahora estamos frente a esa escena. Estamos frente a esa escena, eso es lo que estamos discutiendo. A ver, ¿qué es lo que creemos que estamos discutiendo? Estamos discutiendo eso. Cuando antes lo entendamos, la mayor cantidad posible de personas, mejor, perderemos menos tiempo. La pregunta, ¿los van a matar a todos? Es una pregunta tremenda. Nos van a matar a todos, era la pregunta. Nos van a matar a todos, pero qué importante poder hacerla, ¿no? Y escucharla. A mí me parece que ese no poder hacer nada del que hablabas antes respecto del testimonio, ¿sabes cómo yo lo llamo? Impoder. Impoder, sí. Impoder, Sí, que es un modo de formular la potencia, ¿no? Es lo que puede ocurrir y no lo que está ocurriendo, no es lo fáctico, ¿no? Y salir de la ilusión omnipotente, ¿no? El impoder
o del omnipoder. El impoder es eso que vos decías, la potencia de lo débil. A mí me parece que yo le agregaría la expresión potencia de lo débil, potencia indócil de lo débil. Yo creo que Claro. ese es no, agregar indócil por las dudas, todavía la debilidad suponga una docilidad. Pero La es potencia, genial esa palabra que agregas, porque la indocilidad, cuando se une a lo débil y al testimonio, es una desobediencia. Y es una desobediencia autosacrificial porque no resiste, no puede resistir. Acá dicen, será una forma de resistir, dice una cuenta en los comentarios. Sí, pero la indocilidad, porque por eso, bueno, Foucault habla de los cuerpos dóciles, la docilidad es lo que sostiene al poder, ¿no? La docilidad es Novarecio hablando con Carlos Rodríguez, que en su propia cara le dice que se le hace un nudo en el estómago cuando ve personas homosexuales, y el otro, que es un homosexual salido del placar gracias al progresismo que se lo ha permitido y sobre que él vomita todos los días, ¿no? Y al que contribuyó a destruir, y se comporta con docilidad, no le dice nada, sonríe y se trata de acomodar a una escena que es completamente ofensiva contra él, ¿no? Es insoportable esa escena. Esa entrevista a Carlos Rodríguez resume exactamente lo que está ocurriendo ahora. Hay que sufrir, ¿no? Yo pensé que lo íbamos a hablar antes en esos términos y viene bien en estos últimos minutos mencionarlo. Hay que sufrir, es el sacrificio del otro, ¿no? Del perpetrador. Esa es una formulación del perpetrador, diabólica, demoníaca, del torturador, del déspota. Ustedes van a sufrir bajo mi mando para que yo esté donde estoy. Y ahí no hay ninguna promesa de felicidad, ¿no es cierto? No hay una promesa de felicidad. Porque cuando a vos te dicen que eso va a ocurrir dentro de 35 años, son varias generaciones, ¿no? Y se viene a condenar a una gran parte de la sociedad que no lo vaya a ver. Es una idea profundamente demoníaca. Y por eso, la otra cosa que hay que decir, en estos últimos minutos también, es que ese juego, esto no lo va a hacer, lo dijo pero no va a ser así, no es una mera incoherencia, es el núcleo de la cuestión, ¿no? Es decir, porque eso es el juego, porque el tipo que sube al Himalaya no se está suicidando, quiere llegar. Entonces dice, no, no me voy a caer, no me voy a congelar, y vos le decís, pero le pasó a un montón de gente, le dice la mamá o el papá que no quiere que su hijo se dedique al andinismo o a esa práctica montañista, dice, no, pero hay un montón de gente que llegó y existe un riesgo. O sea, lo que hizo la gente votando no es suicidarse exactamente. ¿Quiénes dijimos que se estaban suicidando? Los que pensábamos que ese riesgo era excesivo, ¿no es cierto? Pero la gente que cree estar muy mal, porque es una creencia, no tiene idea de cuánto peor puede estar y se cree que está muy mal, porque se lo hicieron creer con un aparato colosal de propaganda y lo repiten como loros, entonces creen que el riesgo que están corriendo tampoco es tan extraordinario, ¿no? Y por eso, o sea, los enunciados están organizados todos alrededor del sufrimiento, lo sacrificial y la desgracia. Por eso es muy estúpido decir que hay eso de la esperanza, es la esperanza de la muerte, del más allá. Por favor. bueno, hay varias preguntas, ¿no? Apareció la pregunta si conversar es una forma de resistir y apareció otra que era si se puede conversar con otro que te odia. No sé si la viste. Sí, Eh, y esa es muy importante porque se conecta con lo que estamos diciendo, ¿no? No se puede conversar y eso es el testimonio. El testimonio lo que hace es cuando te expones de una forma que corre un enorme riesgo para decir algo que no va a ser escuchado. sí, no es, claro, el testimonio es un intento desesperado de una conversación imposible. Porque no se dirige al perpetrador, se dirige a la multitud pasiva, a la multitud dócil. Ese es el punto. El testimonio va dirigido a la multitud dócil, no al tirano. Por eso yo lo escribí. Yo sé que el testimonio, Rodolfo Walsh con su...
Perdón. Sé que el testimonio es uno de tus grandes temas, ¿no? Sí. Pero me animo a adjuntar un pequeño asunto en relación al testimonio. Porque dije que el testimonio, Déjame agregar solamente una frase para no volver sobre ella. La carta de Rodolfo Bosch no va dirigida a Videla, va dirigida a los cuerpos dóciles que no entendían lo que estaba pasando, porque con Videla no se podía hablar. sí, y creo que lo que estamos planteando sobre el testimonio es clave y también es clave esta idea de una potencia indócil de lo débil, ¿no? La idea de indocilidad. La estamos necesitando. No, yo te iba a decir una cosa, pero por ahí para trabajar en otra conversación. A mí me parece que el testimonio está en el límite de la conversación. Hay como varios bordes donde la conversación no es posible. Una es, como vos decís, el testimonio. Y la otra, ¿sabes cuál creo que es? Que habría que pensar la maldición. La maldición es el último lugar de la palabra que ya no cree en sí misma, ¿no? Entre el testimonio y la maldición me parece que hay una tensión a pensar en los próximos tiempos. No maldecir el presente, ¿no? Sino poder testimoniar y al mismo tiempo un testimonio no del testigo que solo enuncia que está en el lugar del testigo, sino como acción indócil, ¿no? De lo débil. Y en ese sentido, esta conversación me parece es una forma de la potencia indócil y que hay que decir algo también. Podríamos tenerla sin el vivo en Instagram, pero por ahí se necesita para sostener por momentos una conversación como esta, que muchas manos sostengan ese suelo que se está cayendo, ¿no? Para que una conversación sea posible tiene que haber un sostén. Bueno, creo que Sí, que está. puede asumir muy diversas formas, ¿no? Acá hay Alejandro hace unos comentarios que vuelven sobre cosas que habíamos comentado antes. Y bueno, que ya no podemos reponer, pero son buenas preguntas o buenos comentarios de cosas que se hablaron. Y hay una que me interesaría comentar que dice cómo se articula la dimensión política de la resistencia. La resistencia es un privilegio y no quiero dejar de decir que eso es de que se le, es de que es de lo que se le acusa a la resistencia. No, no puede ser un privilegio. Un privilegio es lo que se hace a costa de los demás. El testimonio se hace a costa de sí misma o de sí mismo y no es que no pueda después usufructuarse, no es que eso no sea posible, pero no es lo que ocurre. Es una acusación del poder. El poder, cuando es interpretado por el testimonio, devuelve como acusación que hubo un privilegio porque alguien se destacó o porque obtuvo algún beneficio ínfimo de todo eso. En fin, es un tema también para otra conversación, pero es una observación. Hay buenos comentarios. Y yo creo que la palabra resistencia tiene tanta connotación, sobre todo en la historia política en la Argentina, después del 55 para acá, que es muy difícil sostener esa palabra sin una gran inquietud. Pero me parece que la resistencia no es enunciativa. El acto de resistencia no se propone resistir, actúa la resistencia, ¿no? Exactamente. No es una declaración, vamos a resistir. Bueno, vos viste que, por ejemplo, en el caso francés hay cuestionamientos de cuán resistente fue la resistencia, que tuvo un componente, la narrativa posterior, de redimir un poco el conformismo y el colaboracionismo que hubo en Francia, ¿no? Entonces, no es que no hubo resistencia, pero se la heroificó de un modo compensatorio. Pero bueno, porque la resistencia es la indocilidad, la distinta forma, porque la resistencia es testimonial, porque la guerrilla es testimonial, ¿no? Es decir, la lucha minoritaria frente a un poder formidable también es testimonial. Lo que pasa es que eso se tergiversa, todo se tergiversa. O sea, la tergiversación de las palabras y de los hechos no es lo que los refuta, forma parte de una discusión. No, nunca hay que detenerse tan fácilmente ante
la refutación de todo lo que es valioso, en el sentido de la justicia, de lo popular, porque la difamación funciona así, ¿no es cierto? Un expediente acusatorio que se instruye, que el poder instruye contra quien se le revela, quien no obedece, quien le es indócil, y se dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso pasó con todas las figuras históricas, este, ¿no? Que han sido vilipendiadas, que han sido quemadas en la hoguera, en la cruz, en el gulag, en el campo de concentración, en el chupadero, en las cárceles, y sí, pero eso no les da la razón. Bueno, hemos hablado, estaba mirando algunas anotaciones de nuestra conversación, empezamos hablando del guión, de tener o no un guión, de la conversación como acontecimiento, después como juego, eh, después hablamos del jugar, el riesgo, el temor a que suceda algo que no queríamos, el problema de los derechos humanos, el deseo de peligro, el deseo del riesgo, el deseo de muerte, el deseo, este, y el deseo de muerte y el deseo de un mundo de cuidado. Después hablamos de, del móvil perpetuo. Estoy planteando la entropía, la pérdida de la espiritualidad, el 2001, la pandemia, la muerte, la infectadura, el mercado, el cuidado del capital y el cuidado del común vivir, la relación del Estado a la salud pública, el Estado abatido. Y después ahí enlazamos con el tema del sacrificio y hicimos una distinción entre el sacrificio del Meshirar, el sacrificio judío-cristiano y el sacrificio inútil en el sentido de Tarkovsky, la infección y la destrucción de la sociedad, una destructividad latente, o la sociedad como una suspensión de la destructividad. No sé, me da pudor seguir mencionando temas. No sé, el tema de la redención, tal vez, que trajiste sobre el final, lo del mal y el bien, lo del impoder, lo de la posibilidad de pensar una potencia indócil de lo débil, la resistencia, y una pregunta que no la leo en el orden en el que fue planteada, pero que no sé si termina con esta pregunta: ¿nos van a matar a todos? Sí, creo que esa pregunta es decisiva porque un argumento que no se esgrimió suficientemente en la campaña es que ningún ser viviente, yo diría, más que humano todavía, puede ignorar que todo el discurso de quien ganó fue un discurso basado en la crueldad, en la muerte del otro, en la quiebra, en el cierre, en el corte, con sus metáforas, con sus ejemplos. Es decir, hay un negacionismo de eso, ¿no es cierto? No hay que ser ningún sabio para advertir que lo que se apoyó, tampoco es que se lo apoyó tan claramente, pero es con lo que se jugó con ese fuego de la muerte, ¿no? Porque inclusive uno tiene que presumir que hubo votos que se hicieron pensando a lo mejor que no iba a ganar y que satisfacían un deseo del votante de que hubiera una menor diferencia, y bueno, eso salió muy mal. Pero en todo caso, de eso no tenemos ninguna constatación, ¿no es cierto? Son conjeturas, pero hay algo muy seguro que es de lo que menos se habló, que es de qué es lo que estuvo diciendo todo el tiempo. Yo con lo que más disconforme he estado es con la hermenéutica outlet, le digo, hermenéutica de batalla, ¿viste? Comprada de segunda mano, que se preocupaba durante toda la campaña por qué pensaban las personas que lo apoyaban, cuando lo que había que discutir era qué es lo que se apoyaba, qué es lo que se decía, que ahora aparentemente se dice menos, o no se sabemos cómo se dice, no está muy claro cómo se va a decir. Eso, lo que se está discutiendo ahora es qué de lo que se dijo se seguirá diciendo o no, o haciendo o no, pero lo que está muy claro es lo que se estuvo diciendo durante que fueron varios años en total,
es una apología de la crueldad más brutal. Bueno, dejamos con eso. ¿Qué te parece? Y queda Sí, para otra conversación esto que te decías al final sobre una hermenéutica de segunda mano. sí. Y Bueno, mantendremos la alegría, ¿no? Me río. bueno, gracias a Es quienes nos, la risa de la tragedia, ¿no? bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Eh, por momentos nos excusamos de no haber pensado todas las intervenciones, hubo muchos mensajes que en la velocidad de la conversación no llegamos a recuperar, pero vamos espero poder grabarlo con eficacia y que quede ahí colgado en el canal YouTube. Bueno, Alejandro, hablamos, después charlamos, cerramos por ahora acá. Un Un abrazo abrazo grande. muy grande y muchísimas gracias a todas las personas que han estado escuchando y participando.